Caso clínico, proyecto de investigación Procesos 1, presentado por Lina María Tovar Rodríguez, Natalie Nova León, Stephanie Paola Ávila Cobos, Karen Lizeth Cano Telles, Carol Gracia, Carolina Gutiérrez, Diana Carolina Castrillón Cruz. Anamnesis. Nombre no refiere, identificación no refiere, género femenino, edad 82 años, antecedentes patológicos EPOC, neumonía, herpes zóster en glúteos, hipertensión arterial, hipotiroidismo, lesión de hombro derecho por caídas de su propia altura de hace un año. Antecedentes alérgicos, ciclosporina, diagnóstico médico, falla ventilatoria tipo 2, motivo de ingreso a urgencias. Dificultad respiratoria, signos vitales de tensión arterial, 142/74 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 48 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 92%, a la auscultación presenta sibilancias respiratorias. Tratamiento inicial. Se inicia esquema inhaladores de dosis media de salbutamol y bromuro de ipratropio. Complicación. Presenta un deterioro en su cuadro respiratorio, por lo cual es llevada a la sala de reanimación con poca mejoría de su cuadro, con un deterioro progresivo y unos gases arteriales que reportan un pH de 7,21, una presión arterial de CO2 de 69, presión arterial de oxígeno de 36, bicarbonato de 27, saturación del 82%, una base exceso de 2. La paciente requiere soporte ventilatorio por los gases arteriales hallado por el cuadro de deterioro y falla ventilatoria tipo 2. Criterios de ventilación. Modo ventilatorio SIMB. Ventilación con presión soporte, un PIB de 12, presión soporte de 14 y un FiO2 al 40%. Análisis de gases arteriales. Los valores del caso nos reportan un pH de 7,21, una presión del dióxido de carbono en sangre arterial de 69, una presión del oxígeno en sangre arterial de 36, un bicarbonato de 27, una base exceso de 2 y una saturación del 82. Como resultado, tenemos una acidosis mixta hipercápnica. La presión del oxígeno en sangre arterial se identifica alteración en la captación del oxígeno, por lo que se encuentra en una hipoxemia, generando una insuficiencia respiratoria, y debido a esto se incrementa la FiO2 o oxígeno. La presión del dióxido de carbono en sangre arterial se encuentra aumentada y es importante en el equilibrio de ácido-base. Con una presión del dióxido de carbono en sangre arterial mayor a 45 indica una hipercapnia, que es una deficiencia en el intercambio gaseoso, y esto genera una disminución en la eliminación del CO2, causando un déficit en la oxigenación. La saturación disminuida posiblemente a causa de un transporte de oxígeno inadecuado como consecuencia incorrecta de la captación del oxígeno, ya que tiene la presión del oxígeno en sangre arterial disminuida. Como cronología de la patología, presentó hipotiroidismo, siguió con antecedentes de EPOC, hipertensión arterial, neumonía y herpes zóster en glúteos. Presentó una lesión de hombro hace un año, de evolución con caída de su propia altura. Ingresó al servicio de urgencias con signos de dificultad respiratoria. Tuvo un cuadro clínico que se deterioró y presentó falla ventilatoria tipo 2. Y está en unidad de cuidado intensivo, requiriendo soporte ventilatorio por SIMB más presión soporte. Neumonía. Encontramos que la neumonía es una afección inflamatoria de origen agudo que compromete el territorio alveolar. En este caso encontramos que la neumonía va a ser adquirida en la comunidad y los síntomas pueden presentarse a partir de las 48 horas que se adquiere. Esta puede generar síntomas como fiebre elevada, taquipnea, escalofríos, dolor pleural, disnea, tos, hace que presenta signos de deshidratación, presenta un hemograma con una leucocitosis de 15.000 o una leucocitopenia de menor a 400.
En la fisiopatología de la neumonía encontramos que presencia de bacterias como la Clamidia pneumoniae y el Streptococcus pneumoniae. Esto va a generar una respuesta inmunológica y dará inicio a la cascada inflamatoria. Acá va a llegar los linfocitos T que van a generar una respuesta como una barrera que va a controlar la agresión de estas bacterias. Cuando hay presencia de neumonía, las células dendríticas van a tener una vida más larga, lo que va a favorecer el factor de crecimiento granulocito-macrófago, que va a generar que se exacerbe la respuesta inmunológica y haya una respuesta inflamatoria más marcada en la lámina basal y la mucosa respiratoria al exponerse a la noxa. El epitelio respiratorio se va a ver más lesionado, hecho que conduce a la liberación de citocinas proinflamatorias, las cuales son las interleucinas, la linfopoyetina y la periostina. Una vez comienza la cascada, hay activación y participación de la LTH2, la cual libera IL-13 y IL-4, que favorecen la diferenciación celular, así como la activación de linfocitos B, que estos van a estimular la liberación de la histamina por parte de las células mastocitarias. Los leucocitrenios y las quimasas, que estos son mediadores químicos que tienen un efecto directo sobre el músculo liso bronquial. La histamina liberada va a favorecer la permeabilidad capilar y el edema de la mucosa bronquial. Esto va a generar una estimulación de la migración de los eosinófilos hacia el tracto respiratorio. Al haber una interrelación, al haberse liberadas las interleucinas, estimulan a los linfocitos B para elevar la producción de inmunoglobulinas, mientras que el IL-6 estimula el músculo liso bronquial para incrementar el componente hiperreactivo. Esto lo que nos va a generar es una exacerbación de todos los síntomas que trae consigo el EPOC. Dentro del hipotiroidismo que presenta el paciente, pues este es un síndrome clínico bioquímico que está dado por la disminución de la producción de hormonas en la glándula tiroides. La tiroides es una glándula que regula el metabolismo corporal y la sensibilidad corporal a otras hormonas. Produce hormonas tiroideas, entre estas la tiroxina T4, triiodotironina T3, que regulan el metabolismo basal, que afectan el crecimiento y el grado de funcionalidad del organismo. Tienen también funciones en el hipotálamo y la hipófisis. Y las hormonas tiroideas controlan la termogénesis, el consumo de oxígeno, la síntesis de proteínas y procesos de crecimiento. Esta enfermedad tiene una incidencia del 1 al 2% en la población general, de 6 a 7% en mujeres y mayor a 60 años. Y encontramos una tabla donde nos resumen los síntomas para cada sistema. Ventilatoria tipo 2. La insuficiencia ventilatoria es el aumento de la PaCO2 hipercapnia que se produce cuando el aparato respiratorio ya no puede soportar la carga respiratoria. Dentro de las causas que tenemos se presenta por exacerbaciones agudas graves de asma, EPOC, sobredosis de drogas que suprimen el estímulo respiratorio, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, botulismo. Esto se da debido a la debilidad de los músculos respiratorios. Dentro de la sintomatología principal tenemos disnea, taquipnea y confusión. Para un diagnóstico se realiza gases arteriales y observación del paciente. También se puede realizar radiografía de tórax y evaluación clínica correspondiente. Dentro de la fisiopatología para falla ventilatoria tenemos que esta se define como aporte insuficiente de oxígeno
y eliminación inadecuada de dióxido de carbono a nivel tisular y pulmonar, que representa la incapacidad para eliminar el dióxido de carbono, dando como resultados pues la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se divide en 4 tipos. El tipo 1, que es insuficiencia respiratoria hipoxémica por déficit de oxigenación. Tenemos insuficiencia respiratoria 2, que es la insuficiencia respiratoria hipercápnica, insuficiencia respiratoria tipo 3, conocida como insuficiencia respiratoria preoperatoria, e insuficiencia respiratoria tipo 4, que se presenta como shock o hipoperfusión. Bueno, en este caso vamos a hablar pues de la insuficiencia respiratoria tipo 2, que es la hipercápnica, que se da por un fracaso de la eliminación de dióxido de carbono. La hipercapnia disminuye el pH, donde se produce una acidosis asociada, lo cual implica cambio en el CO2 muy rápido. Para la compensación renal, donde el pH indica una hipercapnia aguda o crónica, que la aguda comúnmente se agrava produciendo cefaleas, confusiones y somnolencia. Y la crónica, que es asintomática, su sintomatología se relaciona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se presenta un aumento del espacio muerto fisiológico, el cual es parte del árbol respiratorio que no participa en el intercambio de gases. Este se divide en espacio muerto anatómico o espacio muerto alveolar. El espacio muerto anatómico consta de orofaringe, tráquea y vías aéreas, y el espacio muerto alveolar consta de alvéolos ventilados pero no perfundidos. Esto se altera debido a un cortocircuito o baja relación de la ventilación-perfusión. Si el paciente no aumenta la ventilación por minuto, por ende será menor la eliminación del CO2. Hipertensión arterial. Es la elevación sostenida de la tensión arterial sistólica en reposo mayor o igual a 130 milímetros de mercurio, o la tensión arterial distólica mayor o menor a 80 milímetros de mercurio en reposo. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para que una persona padezca o presente hipertensión arterial, tenemos la edad, la raza, antecedentes familiares, tener sobrepeso u obesidad, no hacer actividad física, consumo de tabaco, consumo de sodio en la dieta y consumo de demasiado alcohol. Dentro de los signos y síntomas tenemos que la persona puede permanecer asintomática en algunos casos. En otros casos se pueden presentar mareos, enrojecimientos faciales, cefaleas, cansancios y por un lado sangrados de la nariz. También puede provocar aterosclerosis coronaria sintomática, insuficiencia cardíaca, encefalopatía hipertensiva e insuficiencia renal. Para el diagnóstico de la hipertensión arterial, pues se hacen mediciones de la tensión arterial para confirmar que la persona padece de hipertensión, análisis de orina e índice entre la albuminuria y la creatinuria. Si es normal, pues debe considerarse la realización de una ecografía renal. También tenemos que se diagnostica por medio de análisis de sangre, lo que es lipidemia en ayunas y creatinemia posatemia. Electrocardiogramas en pacientes con hipertrofia ventricular, y también considerar la realización de ecocardiografías. Fisiopatología de la hipertensión arterial. El incremento continuo de las cifras de la presión arterial sanguínea por arriba de los límites genera un daño mecánico que aumenta la resistencia vascular periférica, generando estrés oxidativo inducido por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde las acciones de la angiotensina 2 aumentan el estrés oxidativo por activación de las oxidasas NADH y NADPH. También hay una modulación del transporte de sodio, una liberación de la noradrenalina en las terminaciones simpáticas. También hay una estimulación de la síntesis de secreciones de aldosterona, lo que lleva a una contracción del músculo liso vascular, arterial y venoso, alterando el flujo sanguíneo, aumentando el daño endoteliar por lesiones sobre la pared arterial, y esta presión destruye el endotelio convirtiéndolo en un endotelio rígido.
Lesión de hombro, ocurrida hace aproximadamente un año, como antecedente de la paciente, asociada a manguito de los rotadores, que es un conjunto de músculos y tendones que conforman la articulación de hombro. De forma esfenoidea puede presentar inestabilidad por músculos y ligamentos. Dentro de los músculos tenemos subescapular, infraespinoso, supraespinoso, redondo menor. Un trastorno de estas estructuras ocurre cuando se lesiona o se irrita. Esto puede ser causado por movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, genética, sobreuso y traumatismo. Cuando esto se lesiona o se irrita, causa desgarros, pinzamientos o inflamaciones, generando una irritación del tendón, provocando fricción entre los huesos y el tendón de la articulación del hombro. Dentro de la sintomatología que tenemos, pues hay disminución del rango de movimiento, hay fuerte dolor, disminución de la fuerza muscular, imposibilidad para levantar el brazo, para peinarse o para secar el cabello, debilidad y limitación para mover el brazo hacia arriba y hacia atrás principalmente, y también pues dolor en la porción larga del bíceps. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Abarca un grupo de procesos que tienen en común un síntoma importante, la disnea, que se acompaña de obstrucción recidivante o crónica al paso del aire por los pulmones. En el EPOC, el flujo aéreo está limitado por una obstrucción intrínseca de la vía aérea y por la pérdida de la fuerza de la retracción pulmonar. Las principales mecanismos patogénicos son la inflamación y la fibrosis de las pequeñas vías aéreas, la destrucción de la matriz proteica pulmonar, la hipertrofia e hipersecreción glandular. En consecuencia, se establece entonces una limitación patológica de dicho flujo a todos los volúmenes pulmonares. El pulmón no alcanza entonces su posición de reposo basal. Esta condición fisiopatológica se denomina hiperinflación pulmonar dinámica y su resultado es la presencia de una presión intrínseca positiva al final de la expiración. El EPOC incluye bronquitis obstructiva crónica. Esta se da por la obstrucción del flujo de aire. La bronquitis crónica se define como la productiva la mayor de los días de la semana durante al menos 3 meses de duración en un total de 2 años sucesivamente. La bronquitis crónica se convierte en una bronquitis obstructiva crónica si aparece evidencia espirométrica de obstrucción del flujo de aire. El enfisema es la destrucción del parenquima pulmonar que conduce a la pérdida de retroceso elástico. Este produce la hiperinsuflación pulmonar, la limitación del flujo aéreo y el atrapamiento del aire. Los espacios aéreos se agrandan y pueden, por último, aparecer vesículas enfisematosas o bullas. El herpes zóster es una recurrencia de la varicela, o sea, al padecer varicela durante la niñez, la infección suele conferir inmunidad de por vida y tras la recuperación de esta infección inicial, el virus queda latente en las células ganglionares de la columna vertebral, manteniéndose en estado letárgico en los tractos nerviosos que emergen de la médula espinal durante el resto de la vida. Las causas de reactivación de este generalmente se desconoce, pero parece estar asociada al envejecimiento y situaciones de estrés severo o a aquellas que deprimen el sistema inmunológico, como lo es en el caso de las infecciones masivas o neoplásicas. En este caso lo podemos ver observado debido a la infección que se generó por la neumonía y por la disminución y la supresión que se genera en el sistema inmunológico por sus patologías bases. Biomecánica. Como patología inicial que encontramos en nuestro paciente, encontramos la neumonía adquirida en comunidad. Este tipo de neumonía produce una cascada inflamatoria, la cual después de su tiempo de evolución hace que se lleve a una exacerbación del EPOC. El EPOC se caracteriza porque es una patología en la cual se limita la entrada o salida principalmente del flujo del aire. Esta característica de la limitación lleva a que se utilice la musculatura accesoria para realizar una correcta respiración. Este tipo de respiración o del uso de la musculatura accesoria
causa que haya un aumento en la presión del aire y en la presión arterial, llevando a la aparición de la hipertensión arterial que pues está presente en nuestro usuario, la cual en este paciente se encuentra de 142,74 milímetros de mercurio, manifestándose o entendiéndose como la hipertensión en etapa 1. Todo esto unido lleva a que se presente pues una falla ventilatoria de tipo 2 en nuestro paciente, dada que pues es la exacerbación de todas las patologías presentes, dándose de manera secuencial por su condición clínica. Farmacocinética y farmacodinámica. Salbutamol. Farmacocinética. Absorción. Su absorción es buena y rápida en el tracto gastrointestinal. Después de la inhalación oral se absorbe gradualmente en los bronquios, pero la mayor parte de la dosis administrada es deglutida y absorbida desde el tracto gastrointestinal. El salbutamol no cruza la barrera hematoencefálica. Metabolismo. Su metabolismo es hepático y extenso, efecto terapéutico evidente hasta 1 o 2 horas después de su administración, duración de la respuesta de 4 a 8 horas aproximadamente. Eliminación. La depuración para la administración inhalatoria de renal al 70%, metabolizado y sin metabolizar. Fecal un 10%, ambas vías en 24 horas para la administración oral es renal al 75% y fecal en 4%, ambas vías en 72 horas. Farmacodinamia. Mecanismo de acción. La acción principal de los fármacos beta-adrenérgicos es estimular la adenilato ciclasa, la enzima que cataliza la formación de 3,5-monofosfato cíclico de adenosina a partir del trifosfato adenosina, y el AMP cíclico formado de esta manera interviene en las respuestas celulares. Reacciones adversas. Las reacciones adversas más frecuentes son el temblor, cefaleas que generalmente desaparecen con la continuación del tratamiento. En pacientes hipersensibles se puede presentar vasodilatación periférica con taquicardia compensatoria, así como reacciones de hipersensibilidad. En raras ocasiones se han descrito calambres musculares transitorios. Y en los niños hiperactividad. También se han observado ocasionalmente taquicardia, cefalea, nerviosismo e insomnio. Muro hipratropio. Farmacocinética. Absorción. La absorción sistémica es mínima, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Metabolismo. La pequeña cantidad de droga que puede absorberse se metaboliza en el hígado. El comienzo de la acción se evidencia de 5 a 15 minutos y dura alrededor de 3 a 4 horas. Eliminación. Se elimina por vía fecal en forma inalterada. Farmacodinamia. Mecanismo de acción. Se actúa por inhibición competitiva de los receptores colinérgicos del músculo liso bronquial. Este efecto antagoniza la acción de la acetilcolina en su receptor de membrana y bloquea la acción broncorrestrictora de los impulsos vagales eferentes. También puede inhibir la liberación de mediadores químicos potenciada por la acetilcolina mediante el bloqueo de los receptores colinérgicos de la superficie de los mastocitos. Efectos adversos. Por lo general, con dosis terapéuticas no aparecen efectos adversos debido a las bajas concentraciones sanguíneas. Puede aparecer tos o sequedad de la garganta, cefaleas, mareos, nerviosismo, náuseas, visión borrosa, congestión nasal, temblor, cansancio o debilidad no habitual, ras cutáneo o urticaria y estomatitis. Dentro de la evaluación fisioterapéutica encontramos el dominio cardiovascular pulmonar. En este evaluamos en la categoría de ventilación-respiración la auscultación, encontrando crépitos en zona 4, 5, 6 y 7 posteriores debido a patología base EPOC. El tipo de tórax, entonces encontramos que es un tipo de tórax tonel, ya que ambos diámetros son aproximadamente iguales. Esto se debe por la patología base EPOC. El patrón respiratorio diafragmático, teniendo en cuenta la fatiga de los músculos inspiratorios, provoca un patrón respiratorio pequeño y rápido. El volumen corriente es menor y la frecuencia respiratoria mayor
para un nivel dado de ventilación después de la fatiga aparece y que persiste un mínimo de 5 minutos tras retirar la carga factible. En la expansión torácica encontramos una disminución debido a que la actividad musculatoria intercostal está disminuida. También se realizó valoración de los signos de dificultad respiratoria, tos y expectoración. Se encuentra una tos crónica debido al EPOC, pero teniendo en cuenta que el usuario se encuentra sedado, y la expectoración hemoptoico debido a la neumonía. También se valoró la categoría de circulación, encontrando en el llenado capilar una disminución del miembro superior, encontrando 6 segundos en llenado capilar y en miembro inferior de 15 segundos. Esta se debe a la inmovilización que el paciente presenta. Dentro de la evaluación del dominio osteomuscular, encontramos en rango de movimiento al screening, que va a estar limitado en el hombro derecho por el antecedente de caída hace un año. Y estaría conservado de forma global pero alterada en esta estructura. La fuerza muscular la evaluaríamos mediante la escala del Medical Research Council, encontrando en grado 2 que es una contracción débil pero capaz de producir movimiento completo, cuando la posición minimiza el efecto de la gravedad. Y en características antropométricas encontramos perímetros y circunferencias, se encontrarían alteradas dado el proceso de inmovilización que puede llevar a una atrofia muscular y a la alteración de la cantidad de la masa magra y la masa grasa. Dentro del dominio integumentario encontramos en las características tróficas y mecánicas la inspección, palpación y movilidad tisular, que estas se encontrarían disminuidas o alteradas. También se encuentra alterada la continuidad de la piel en la zona glútea por la presencia de herpes zóster. En la escala de riesgo de úlceras por presión usamos Norton modificada, encontrando un puntaje de 8 con un riesgo muy alto de úlceras por presión, ya que está entre el puntaje de 5 a 9. Dentro del dominio neuromuscular encontramos funciones mentales. El estado de conciencia según la escala de RAS estaría en -1, que es un paciente que se despierta al llamado y mantiene apertura ocular más de 10 segundos. Dentro de la función motora encontramos que los patrones funcionales están disminuidos en la calidad de la ejecución de los patrones para miembro superior y para miembro inferior. Diagnóstico fisioterapéutico. Paciente de género femenino de 82 años de edad con diagnóstico médico de falla ventilatoria tipo 2, quien presenta una deficiencia primaria en las estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio, específicamente en las estructuras relacionadas con el sistema respiratorio, afectando funciones relacionadas con el movimiento, específicamente relacionadas con el control de los movimientos voluntarios, funciones relacionadas con los movimientos involuntarios, funciones relacionadas con el patrón de la marcha, sensaciones relacionadas con los músculos y las funciones del movimiento, lo cual lo limita en la participación de actividades de la vida diaria relacionadas a su edad. Pronóstico fisioterapéutico. Paciente de género femenino de 82 años de edad con un diagnóstico médico de falla ventilatoria tipo 2, quien presenta un pronóstico regular debido a su diagnóstico médico y cada uno de los antecedentes que presenta la paciente, como lo son EPOC, neumonía, herpes zóster en glúteos, hipertensión arterial, hipotiroidismo, y presenta un factor de riesgo mayor debido a su edad. Además, la falla ventilatoria tipo 2 puede llegar a originar una insuficiencia cardíaca. Dentro de la intervención, entonces, el objetivo general que propusimos es contrarrestar los efectos deleterios de la inmovilización prolongada provocada por la ventilación mecánica y las patologías de base mediante estrategias fisioterapéuticas que reduzcan el tiempo de ventilación mecánica y de estancia hospitalaria, promoviendo la funcionalidad y la independencia del usuario. Como intervención, nuestra primera modalidad es cinesiterapia de tórax. Nuestro objetivo con ella es mejorar la expansión torácica mediante la cinesiterapia de tórax con el fin de evitar complicaciones futuras relacionadas con la ventilación. La prescripción. En el modo tenemos ejercicios resistidos manuales hacia el patrón respiratorio del paciente. Con 2 series de 6 repeticiones, la intensidad va a ser a tolerancia del paciente y la frecuencia serán 3 veces por semana.
Esto favorece el reclutamiento de fibras musculares, favoreciendo el aumento de la resistencia de los mismos a la fatiga y a la tolerancia a las actividades, favoreciendo el proceso de respiración y aumentando la capacidad aeróbica. Nuestra segunda modalidad de intervención va a ser el drenaje postural, con el objetivo de facilitar el transporte de secreciones dentro del árbol bronquial hacia vías aéreas grandes para su eliminación mediante la tos o la aspiración. La intensidad será a tolerancia del paciente. Lo haremos durante 20 minutos de 3 a 4 repeticiones, una densidad de 10 segundos y una frecuencia de 3 veces al día. El drenaje postural es seguro y efectivo en la eliminación de secreciones sin causar efectos indeseables en la saturación de oxígeno. Su empleo en la UCI optimiza el transporte de oxígeno, mejora la ventilación-perfusión, incrementando el volumen pulmonar, reduciendo el trabajo respiratorio y minimizando el trabajo cardíaco y favoreciendo el aclaramiento mucociliar. Modalidad protocolo de Morris. Objetivos. Objetivo número 1. Prevenir adherencias articulares asociadas a la inmovilización prolongada. Objetivo número 2. Mantener los rangos de movimiento del paciente por medio de los ejercicios activos asistidos de miembros superiores e inferiores que permitan mantener su funcionalidad. Prescripción. Se realizará en la fase 2 del protocolo de Morris teniendo en cuenta el síndrome de desacondicionamiento en el que se encuentre el paciente. Se va a ser basado en una fase 1B. Se realizará en posición sedente largo de forma progresiva en un ángulo de 40 a 90 grados. El tiempo de la intervención será de 20 minutos. Los ejercicios van a ser movilizaciones activo-asistivas de las 4 extremidades según la capacidad del paciente. En miembros superiores se va a realizar flexoextensión de dedos, flexoextensión de muñecas, desviación radial y cubital, flexoextensión de codo, pronosupinación, abducción, rotación externa de hombro. En cuanto a los miembros inferiores, se va a hacer flexoextensión de dedos, dorsiflexión, plantiflexión de cuello de pie, flexoextensión de rodilla, abducción, aducción, rotación interna y externa de cadera. En cuanto a la fisiología, esta provocan la combustión del glucógeno y un mayor aflujo de la sangre al músculo, lo que contribuye mayor funcionalidad y aumento de la contractibilidad. Estos ejercicios favorecen a la activación muscular, evitando posibles complicaciones como son las retracciones, las adherencias y permite asimismo mantener y aumentar los rangos de movilidad. Modalidad, protocolo de posicionamiento, prescripción. Tiempo, se realizará mínimo cada 2 horas. Fisiología, previene la pérdida de la sensibilidad ortostática, disminuye la alteración de los vasoreceptores cardíacos y disminuyendo la disfunción endotelial. Masaje terapéutico con el objetivo de proporcionar estímulos sensoriales, termales y propioceptivos. Dentro de la prescripción tenemos que lo realizaremos en un tiempo de 10 minutos con una frecuencia de 3 veces por semana. En miembros superiores, miembros inferiores podemos utilizar aceites de almendras, aceites de naranja, de coco o pues la crema que ya pues tenga la paciente. Podemos utilizar o vamos a utilizar técnicas de effleurage suave, superficial y profundo, técnicas de petrissage o amasamiento, técnicas de fricción y vibración. El masaje terapéutico disminuye el tono muscular y reduce la presión excesiva en las articulaciones. En el sistema muscular alivia la tensión, la rigidez, los espasmos y las contracturas. Esto conlleva un aumento de la flexibilidad gracias a la relajación muscular y también produce dilatación de los vasos sanguíneos que aportan mayor cantidad de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Por otro lado, tenemos que se trabajará flexibilidad mediante estiramientos pasivos con el objetivo de disminuir retracciones musculares y mejorar la elasticidad muscular. Con un tiempo de 10 minutos, frecuencia de 4 veces por semana, volumen de una serie de 3 repeticiones con duración de 15 segundos cada estiramiento, se trabaja musculatura de miembros superiores y miembros inferiores de forma pasiva. Su principal función de los estiramientos o de trabajar
trabajar la flexibilidad, pues se mejora la flexibilidad, mejorando este punto se podría aumentar el rango articular y con ello la funcionabilidad de las articulaciones y de los componentes periarticulares, como lo son la cápsula articular, los ligamentos, los tendones, la fascia y los músculos. Modalidad Burger-Allen. Objetivo: disminuir el edema y el tiempo de llenado capilar en miembros inferiores. Prescripción: tiempo 15 minutos. Frecuencia de 3 a 4 veces por semana y 2 o 3 veces al día en miembros inferiores. Fisiología: disminuye el edema presente en los miembros inferiores por el estado de cama en el que se encuentra el paciente. Este tipo de intervención permite aumentar el flujo sanguíneo, favoreciendo la circulación colateral por medio de la gravedad. Modalidad FNP. Objetivo: disminuir retracciones musculares, mejorar la elasticidad muscular y prevenir alteraciones de la marcha. Prescripción: tiempo 10 minutos. Frecuencia 4 veces por semana. Volumen: 3 series de 8 repeticiones con duración de 15 segundos cada estímulo. Trabajar musculatura de los miembros inferiores. Fisiología: su principal función es brindar un estímulo y brindar una acción deseada, ya que esta técnica facilita la irradiación y estimulación muscular. Estos movimientos permiten la correcta irrigación de la información sensitiva procedente de los receptores artrocinemáticos, efectuando contracciones isométricas, brindando estabilidad, coordinación y equilibrio, lo cual es fundamental para prevenir alteraciones de la marcha.